Ok, por tanto, lo que tenemos es una resistencia de carga que me consume 14.700 y pico vatios y con una potencia reactiva del orden de 7.400 bares. Lo que hacemos es poner en paralelo una capacidad que en el circuito equivalente es una tercera parte de la impedancia capacitativa de los condensadores, porque estos condensadores están en triángulo, como nos dicen en el enunciado, ¿no? Por tanto, tendríamos esta Z delta tercios, en donde Z delta no es más que la impedancia del capacitor menos J dividido por omega C delta. Por otro lado tendremos este factor 3 dividiendo, y también que se nos mantiene esta tensión UC, ¿no? Que es la que hemos calculado anteriormente. Por tanto, ¿cuál será la potencia activa del condensador? En la medida en que la impedancia no tiene parte real, la potencia activa será cero y por tanto no se añade nada a la potencia global del sistema. En cuanto a la reactiva, pues será la parte imaginaria de esa impedancia por la corriente que pasa por el condensador, el módulo de esa corriente elevado al cuadrado. Eso sería la reactiva monofásica. Si queremos calcular la trifásica, tenemos que multiplicar esto por 3, ¿no? La trifásica sería esto por 3. Ok, en la medida en que I delta es UC dividido por la impedancia delta igual a UC por menos J perdón, UC dividido por menos J entre omega C delta, que sería Z delta a tercios, ¿no? Por tanto, esto será J 3 omega C delta UC. Esto sería la corriente, el fasor de la corriente. Por lo tanto, el módulo de J es 1, pues tendremos 3 omega C delta UC. Esto puesto aquí, pero elevado al cuadrado, nos da lo siguiente. Primero, parte imaginaria de Z delta tercios, ¿no? La parte imaginaria es menos 1 entre omega C. Por el 3, ¿no? Esto sería la parte imaginaria de Z delta tercios. Multiplicado por este 3, ¿no? Y luego por el cuadrado de este módulo, que sería 3 por 3, 9 omega cuadrado C delta cuadrado UC cuadrado, módulo de UC cuadrado. Este 3 y este 3 se van,
este c delta se va con este cuadrado y esta omega se va con este cuadrado, ¿no? Por tanto tendríamos que la reactiva trifásica es igual a 9 omega c delta por el módulo de UC al cuadrado. Esta Q trifásica con un menos, no se me olvide el menos. Esta Q trifásica se sumaría a la Q, a estos 7000, ¿no? Por tanto la Q total sería igual a 7397,26 menos 9 omega c delta UC al cuadrado. Y esta Q total, bueno, podemos dibujar el triángulo de potencias. Esta Q total en relación con esta P total, que no es más que la anterior, ¿no? Esta P total hace un triángulo en donde este ángulo de aquí, su coseno ha de ser igual a 0,98. ¿Vale? Por tanto, podemos hacer la ratio entre la Q y la P y eso me dará la tangente de este ángulo. Tendríamos, vamos a borrar por aquí. Tendríamos QT entre PT es la tangente, ¿no? Por tanto, QT es PT por la tangente. Y QT es esta suma de aquí, es decir, 7397,26 menos 9 omega c delta por UC al cuadrado esto es igual a PT por la tangente, a P total por la tangente del ángulo. Y aquí despejamos C delta. Vamos a despejar C delta. Pues C delta será igual a esta diferencia dividido por 9 omega UC al cuadrado. Y bueno, hacemos la operación. Tendremos, ya tenemos aquí. Y recordamos que teníamos
la S total, ¿no? Esto era 3 veces UC por la parte, el complejo conjugado de IL, eso ya lo habíamos calculado antes. Entonces tendremos este 7300, es decir, la parte imaginaria de ST. A este le restamos la parte real de ST por la tangente del arcoseno de 0,98. Y a todo esto lo tengo que dividir por 9 omega x cuadrado. Por 9 por omega, que es 2 por pi por la frecuencia de 60 Hz, multiplicado por el valor absoluto de UC al cuadrado. Esto me da 35 femto microfaradios. Femto no, microfaradios. Esta sería la respuesta al segundo apartado del problema 1. El valor de los condensadores a colocar en triángulo y en paralelo a la carga trifásica para ajustar el factor de potencia de dicha carga a 0,98. Podemos hacer una comprobación sencilla en la medida en que 6 más 3J, ¿no? Vamos a borrar por aquí. Lo tenemos aquí. 6 más 3J está en paralelo con Z delta tercios. Y Z delta hemos dicho que es menos J1 entre C omega. Por tanto, tenemos que poner en paralelo 6 más 3J en paralelo con Z delta. Y de aquí buscaremos cuál es el factor de potencia. Simplemente mirando la fase de esta impedancia equivalente y sacándole el coseno de esta impedancia equivalente. Y nos tiene que dar 0,98 si lo hemos hecho bien. Vamos a comprobar. Entonces tendremos por un lado la impedancia de carga, ¿no? Que es 6 más 3J. Y por otro lado tenemos la impedancia del condensador, que es menos I dividido por omega, que es 2pi por la frecuencia de 60, por 35 E menos 6, que son 35 microfaradios, dividido por 3, ¿no? Por tanto, porque están en paralelo. Y ahora ponemos que la Z total será ZC por la Z del condensador dividido por ZC más la Z del condensador. Y ahora hacemos buscamos el coseno del argumento de ZT. Bueno, tenemos que ejecutarla porque si no, no me sirve de nada. Y me sale 0,9799, por tanto, sí, vamos a decir que es correcto. Ok, pues nos vamos al tercer apartado. Determina el nuevo valor de potencia trifásica disipada en las líneas de transmisión, otra vez las líneas de transmisión, pero una vez esté compensada la carga a ese nuevo factor de potencia de 0,98. Para este cálculo considera que la tensión en la carga se mantiene igual después de compensarla. Esto tiene sentido en la medida en que siempre en la transmisión de energía eléctrica pues nos van a asegurar tener una tensión determinada en nuestra instalación. Con lo cual pues hacemos el cálculo.
tenemos que calcular la nueva potencia trifásica de la nueva circuitería, ¿no? Eso, antes hemos calculado cuánto disipan estas tres impedancias y eso me daba, si no recuerdo mal, 12.000 y pico. Eso me daba 12.328. 12.328 era antes de poner los condensadores, y ahora se ponen los condensadores, se mantiene la misma tensión en el receptor. Eso quiere decir que el emisor cambiará, no será 620 radianes, será otro. Lo que sí sé que aquí se mantiene UC. Pongo estos dos en paralelo, voy a borrar. Aquí. Y vamos a poner otro color. Por ejemplo, un verde oscuro. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es estas dos impedancias las ponemos en paralelo, que ya lo hemos hecho para la comprobación, ¿no? Y tendremos aquí una tensión nueva de fase. Vamos a poner VF'. La impedancia de línea sigue siendo la misma, 5 más 2J. Y luego una impedancia nueva en donde yo aquí tendré la UC antigua y esta Z total, ¿no? Entonces la potencia trifásica de la línea, que está disipada aquí, será 3 veces la monofásica, que es la parte real de la impedancia, en la cual quiero mirar el consumo de potencia activa. Por tanto, la parte real es 5, por tanto 3 por 5, por el módulo de la corriente al cuadrado, que ahora es distinta de la de antes, la tengo que calcular. Y L será igual a UC, que es la que ya la conozco, dividido por la Z total. Por tanto, tengo que hacer este cálculo. Tendremos pues 3 por 5 por el valor absoluto al cuadrado de ¿qué? De UC dividido por ZT. Esto me sale 10.269. 10.269,94 vatios. Importante hacer notar que el resultado que obtengo ha de ser inferior al resultado anterior, que era, recordemos, eran 12.700 o algo así. No, 12, 1, 2, 3, 2, 8. ¿No? Antes era 1, 2, 3, 2, 8 vatios, pues de 12.300 ahora ha pasado a 10.200. Este es el sentido de la compensación de impedancias, perdón, de la compensación de la reactiva. Porque lo que estamos haciendo es absorber mejor la energía que nos emiten para no devolver a la red parte de la que recibimos. Y al no devolverse a la red parte de la que recibimos, nosotros consumimos lo mismo, pero de forma más eficiente, y por tanto bajamos el consumo en la línea de transmisión, que es el objetivo de estos condensadores. Quitar la reactiva porque nos están penalizando, porque estamos devolviendo demasiada energía a la red que nos suministra. Entonces bajamos este número, ha de ser superior a este. Si es inferior a este de aquí, pues está claro que no tendría mucho sentido lo que he hecho, porque
esa es la razón por la cual tenemos una estimación de reactiva, un cobro de una reactiva y esa es la razón por la cual hacemos la corrección del factor de potencia. Ok, pues esos serían los dos primeros, o el primer problema, con los tres apartados. No nos pediríamos nada, nos aseguramos que no nos pidan nada más, determinar el nuevo valor de potencia trifásica disipada en la línea de transmisión una vez que esté compensada la carga a ese nuevo factor de potencia de 0,98. Para este cálculo considera que la tensión en la carga se mantiene igual después de compensarla. No hay nada más, genial. 7 puntos, ejercicio 1. Ejercicio 2. Planteamos ejercicio 2, donde tenemos una circuitería con dos transformadores ideales y que me proporcionan la ganancia de cada transformador y me están preguntando cuánto vale VO dado dos posibles valores de Z. Bueno, pues vamos a ello. Borramos todo. Vale, pues nosotros lo que tenemos es una cosa así. Un primer transformador. Una segunda impedancia de conexión con este segundo transformador. Y luego aquí tenemos una impedancia Z, que puede ser un valor u otro. 10 más 5J es esto. Y 160 más 80. Aquí tenemos una ganancia de 4-1. Y aquí tenemos una ganancia de 2-1. Nos piden la tensión en la salida, VA, dado una tensión de entrada de 400 voltios. Bueno, pues vamos a ello. Hay dos formas de hacerlo. Uno podemos hacerlo por valores por unidad. Otro, plantearnos las ecuaciones del sistema. Vamos a hacerlo primero planteando las ecuaciones del sistema. Aquí tenemos un V1, un V2. Aquí tendríamos un V3 y aquí Vout, que es la misma que tenemos en la impedancia. Vamos a definir corrientes. Si esto es I1, esto es I2 y esto es I3, pues bueno, me definirán las tres corrientes. Recordad que para un transformador ideal se cumple lo siguiente. Si tenemos V1 y V2 y tenemos aquí una ganancia de N1, pues V1 sobre V2 será igual a este dividido entre este, que es N. Y luego la I1 que entra y esta I2 que también vamos a hacer que entre, I1 entre I2 es igual a menos 1 entre N. Aumentamos la tensión pero disminuimos la corriente. Ok, por tanto estas son las ecuaciones que de ir aplicando. Ojo con este menos, es decir, si las dos entran, entonces tenemos un menos. Si una de las dos sale, entonces el menos se convierte en más. Por ejemplo, aquí, así como lo he dibujado, por ejemplo, para este primer transformador,
y 1 entre I2 es un cuarto. No es menos un cuarto. Y por otro lado, I2 entre I3 es un medio. Porque también los dos no entran. Entonces, por ejemplo, estos son dos ecuaciones. Luego tendría V1 entre V2, que es igual a 4, y V3 entre VO, que es igual a 2. Teníamos esta ecuación, esta y esta, cuatro ecuaciones, con un montón de incógnitas, V1, V2, V3, VO, y 1, y 2, y 3, ¿vale? Total, 6 incógnitas, ¿no? Vamos a ver cómo lo podemos simplificar. En principio, esto va a ser un poquito más complicado que no si lo hiciéramos por valores por unidad. Ahora lo hacemos así y luego miramos cómo sale por valores por unidad. Bueno, I1, el valor de I1, que me sale por aquí, sería la diferencia de tensión dividido por la impedancia, aplicando la ley de Ohm, es decir, 400 menos V1 dividido por 160 más 80. Y 2, pues sería V2 menos V3, y la inicial menos la final, donde digo la inicial donde parte la flecha y la final donde acaba la flecha, dividido por 10 más 5J. Y 3 sería VO dividido por Z. Por tanto, por ejemplo, puesto que esto es lo que yo quiero conocer, tendremos que VO es Z veces, que lo conozco, por I3. Entonces, si encuentro I3, encontraré VO. Vale, vamos a tirar del hilo al revés, ¿no? Empezamos desde el final y vamos tirando el hilo. Por tanto, vamos a centrarnos, por ejemplo, en I3. Como hemos dicho, que I3 es 2 veces I2, ¿no? I3 es 2 veces I2 e I2 es 4 I1. Esto es 2 por 4, 8 I1, por ejemplo, ¿no? Entonces, podríamos poner que esto es Z veces por 8 veces I1. En donde I1 es esto de aquí. Pues sustituiríamos. VO será 8 veces por Z por I1, que es 400 menos V1 entre 160 más 80J. Aquí me falta una J. Y aquí también. Vale, bueno, malo. Me sale aquí el V1. Tengo que sacármelo de ahí. V1 es igual a 4 veces V2. Por tanto, vamos a poner 8Z por 400 menos V1, que es 4V2. Dividido por 160 más 80J. Vale, entonces ahora me ha quedado en función de V2. Vamos a ver si podemos enganchar con VO por aquí para tener una ecuación con VO de incógnita aquí a la izquierda y VO de incógnita hacia la derecha. Entonces lo que tenemos es el valor de I2. Entonces este V2 lo despejamos, ¿no? Despejo V2, vamos a cambiar de color y así no liamos tanto. Vamos a despejar I2. I2
no, perdón, V2. V2 será V3 más I2 por 10 más 5J. En donde V3 lo puedo relacionar con VO como 2VO. Esto es V3 más I2 por 10 más 5J. Casi lo tenemos, ¿no? Porque tenemos aquí ya VO. Entonces podríamos expresar esto de aquí como VO igual a 8 por Z por 400 entre 160 más 80J menos 4V2. Por tanto, 2 por 4, 8VO dividido por 160 más 80J. 4, 8VO, ¿vale? Con el menos. Y luego menos 4 por 10 más 5J dividido por 160 más 80J por I2. ¿No? Si no me he equivocado, 8 por Z por 400 entre este denominador menos 4 por 2, 8VO entre el mismo denominador que aquí, menos 4 por I2 por 10 más 5J y un menos, y 160 más 80. Vale. Casi lo tenemos, aquí solamente tenemos VO, pero aquí tenemos un I2. Vamos a mirar el conjunto de mis ecuaciones. I2 la tenía relacionada con I3, ¿no? I2 era I3 medios. Voy a poner otro color. Casi lo tenemos. I2 es I3 medios. E I3 era VO entre Z. Y ahora hay así. Venimos aquí. Borramos esto, ¿no? I2. Y completamos. Que es VO dividido por 2Z. Vale. Ok, pues ahora tenemos una ecuación con una incógnita. Vamos a borrar todo esto de arriba, que ya me sobra. Vale. Vamos a mirar de agrupar VO todo en un sitio. Tenemos que VO que multiplica a 1 más 8 por 8, 64. Z entre 160 más 80J, que
sería este de aquí. Este lo paso aquí sumando y saco factor común. VO por 1, VO por 8 por Z. 8 por 8, 64 por Z. Dividido por esto. Ahora, este de aquí, que sería 4 por 8, 32Z. Por tanto, más 32 por Z. Por 10 más 5J. Por 10 más 5J. Cerramos paréntesis. Dividimos por 160 más 80. 160 más 80 J dividido por 2Z. 2Z, que Z está aquí arriba y Z está aquí abajo, ¿no? Por tanto, podemos quitar la Z y podemos quitar la Z. Por tanto, 4 por 8, 32. 10 más 5J, siempre comprobando, la VO, el menos que acaba con un más, porque pasa al otro lado, 160 más 80, J, y todo esto por 2. Dividido por 2, ¿no? Y este Z que se va con esta Z. Vale, todo esto, hemos agrupado la VO a la izquierda, es igual a 8 por Z por 400 dividido por 160 más 80J. Hombre, podemos multiplicar todo por 160 más 80J y tendríamos aquí, ¿no? Con lo cual el VO, vamos a borrar. Perdón. Seguro que hay una forma más eficiente de borrar esto, pero bueno, no la veo. ¿Cuánto valdrá VO? Pues VO será igual 8 por Z por 400 dividido por todo esto. 160 más 80J, que es este que multiplica por el 1, más 64 por Z, más 32. 32 entre 2, ¿no? Por tanto, esto sería 16. 16 por 10 más 5J. Y aquí tenemos que sustituir la Z por Z1 y Z2. Vamos a ver. 8Z más 400. Tenemos Z que será lo que sea. Ya veremos lo que le ponemos. Y ponemos 8 por 400 por Z dividido por 160 más 80 y más 64 por Z más 16 por 10 más 5J, 10 más 5 y 400 por 8 por Z, 160 más 80i más 64Z más 16 por 10 más 5 y vale. Ya, ¿cuáles serán los valores de Z? Pues uno era 25. Entonces tendremos un VO1 que será
41,52. Si Z1 es 25, entonces esto será 41,52 fase menos 4,7. Y si sustituimos Z no por 25, sino por lo que me dice el enunciado, que son 50 más 25J, 50 más 25J, entonces tendremos VO2 que es 45 fase 0. Esto para Z2 igual a 50 más 25J ohmios. Para 50 más 25. Y esta sería la solución al segundo problema. Vale, nos quedamos con estas soluciones, ¿no? Lo anotamos por aquí. 41,52 fase menos 4,7 grados. Y el otro 45,45 fase 0. Esto serían las soluciones. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se resolvería en caso de que quisiésemos hacerlo por valores por unidad. Ya sabéis que en este caso seguimos un proceso más o menos sistemático y dividimos la circuitería en tantas partes como tramos tenemos de transmisión. Entonces la situación final que tendremos es que como tenemos dos transformadores, tendremos 3 zonas definidas por esos dos transformadores. Bueno, vamos a ver si acabo de borrar. Bueno. Ok, pues vamos a ello. Vamos a recordar, nosotros teníamos 400 voltios. Esto era 180, ¿no? 160 más J ohmios. Esto tiene una ganancia de 4. Aquí tenemos la segunda impedancia, que es 10 más 5J. Un segundo transformador de ganancia 2. Y luego la impedancia Z y la tensión de salida VO. Vale, pues lo que hacemos es dividir el transformador en 3 partes y en cada parte definimos una tensión base 1, tensión base 2, tensión base 3, definimos una impedancia base 1, impedancia base 2, impedancia base 3
y luego una corriente base si la necesitamos. En este caso seguramente a lo mejor no la necesitamos calcular. Y tres valores base para cada tramo y luego una potencia base común. Esta es común. Definimos todos estos parámetros, sobre todo estos dos y este de aquí. Y bueno, ¿qué valores cogemos? Pues lo primero es elegir un valor arbitrario para SB. Por ejemplo, 10 a la 3 voltioamperios. Un valor arbitrario, vamos a coger en verde, ¿no? Un valor arbitrario también para una de las tres tensiones, por ejemplo, V1. ¿Cuál? El que yo quiera. Puesto que va a ser la tensión con la cual vamos a normalizar, a dividir todas las tensiones que me caigan por aquí, y aquí tengo un 400, pues voy a coger este 400 y así aquí me caerá un 1, ¿no? Entonces tendremos 400 voltios como V1. Y estas son las únicas selecciones que yo puedo hacer de forma arbitraria. Una de las tres tensiones la elijo al azar, en este caso he cogido el de este tramo, y lo he elegido como 400. La común pongo 10 a la 3, como puede haber dicho 1 o 10 o 1000 o 1.000.000, da igual. Y finalmente tengo que deducir V2, V3, ZB3, ZB2 y ZB1. Entonces, ¿cómo las deduzco? Pues a partir de las ganancias. Obtengo la V2, teniendo en cuenta que V1 dividido por V2 es igual a 4 sobre 1, pues tendremos que V2 es 100 voltios. Y luego tendremos que como V2 entre V3, fijaos que V2, V1 y V3 no son una tensión especial, sino que se aplican a todas. Por tanto, no se refiere a la tensión en ninguna parte concreta, simplemente valores de tensión de referencia. V2 entre V3 va a ser igual a 2 y por lo tanto tenemos que V3 es la mitad de V2. V3 será igual a 50 voltios. Ok, pues estas son mis valores de normalización. ¿Qué pasa con las impedancias? Bueno, las impedancias han de cumplir una relación con la SB común, que es que la SB la puedo conocer como V, ¿no? V de la zona iésima al cuadrado dividido por la ZB iésima, ¿vale? Entonces, a partir de ahí yo tendré que la ZB1 será V1 cuadrado entre SB y eso es 400 al cuadrado entre 10 a la 3. Esto es 4 por 4, 16. Y luego vendrían 4 ceros. Y luego le quito 3. Por lo tanto me queda un 0. 160 ohmios. ZB2. Pues es lo mismo. Pero en lugar de 400 son 100. 100 al cuadrado entre 10 a la 3. Estos serán pues 10 ohmios, ¿no? Y luego ZB3, que serían 50 al cuadrado entre 10 a la 3, y esto es 5 por 5, 25, más 2 ceros, y luego me como 3 ceros, por lo tanto 2,5 ohmios.
Vale. Y todo eso para ahora redibujar el circuito sin los transformadores y normalizando todas las impedancias a las impedancias base y todas las fuentes de tensión a las tensiones base de su correspondiente zona. Por lo tanto tendremos una sola malla, aquí tendremos 400 dividido por la U base 1, eso ya lo había elegido para que me saliera 1, por tanto lo divido entre 400 y me sale que no será voltio porque es una ratio de tensión, vamos a decirle por unidad. Una fuente de valor 1, una impedancia de valor 160 más 80J dividido por 160, ¿no? Por 160. Fijaros, no ponemos el transformador, aquí pondremos 10 más 5J. Ojo, aquí ya estoy en la zona 2, por tanto he de coger ZB2, que es ZB2 es 10 ohmios, por tanto esto dividido entre 10 y luego una Z, ¿no? La Z que sea dividida por la ZB3. Entonces, mi tensión de salida, que es esta de aquí, por unidad, pues lo podemos sacar por divisor de tensión, será 1, que se divide en 3 impedancias, pues la impedancia esta, Z entre ZB3, dividida por pues esto que será 1 más 0,5J más 1 más 0,5J más Z entre ZB3. Vale, esto será la tensión de salida por unidad. Si yo quiero saber la tensión real de salida, esta VO, tengo que coger esta salida por unidad y multiplicarla por su tensión de base. Por lo tanto, será V3, que son 50 por todo esto. Por tanto, la VO será 50 por Z entre ZB3, que son 2,5, ¿no? Dividido por 1 más 1 son 2, más medio y medio me da 1, más J, más Z entre 2,5. Vale, y ahora sustituimos la Z por el valor que me proporcionaba el enunciado, que son 25 y 50 más 25. 25 ohmios y Z igual a 50 más 25J. ¿Y qué me saldrá? Bueno, vamos a mirar. Hacemos la operación. Para Z igual a 25 tendremos que V1 es igual a 50 por Z dividido por 2,5. Y todo esto dividido por 2 más J más Z entre 2,5. Algo así, ¿no? Y luego tengo que coger el valor absoluto.
51,52. Vemos que nos es igual al valor que habíamos obtenido antes, fase menos 4,3, menos 4,7. Y luego para z igual a 50 más 25i, en este caso ya no subió 1, sino que subió 2. Y tenemos 45,45, que corresponde al mismo valor que habíamos tenido antes.